públicos son sagrados. ¿Qué hizo con las comisiones que le dieron? Si tenía recursos, renta y préstamos. Usted cometió faltas como presidente. ¿Cómo que hacía la plata? ¿Qué la hizo? ¿En serio? No acepto esas acusaciones. Nunca recibí bonificación por la fabricación de las carreteras. No le creemos. Son palabras vacías. Son mentiras. Y ahora los préstamos que dice los voy a pagar, ahí están mis bienes como garantía. Ahora, los sueldos que vendí fue porque necesitaba esos recursos. Confesó. Es culpable. ¡Qué vergüenza! Respete la patria. ¡Respete! A todos. Eso no fue un debate, una encerrona vulgar. No hay tiempo que perder, vamos a acabar ese documento cuanto antes. Sí, señor. Escriba. Dígame, señor. Qué difícil es gobernar un país como Colombia, donde los intereses políticos de algunos opositores están por encima del beneficio colectivo. Me refiero a esos que alzan la voz, escandalizados por males terribles, generados por su imaginación. Son voces incendiarias, dispuestas a sacarme al escarnio público. Son personas egoístas, que dañan el sueño de la patria, para salirse con la suya. Punto y aparte. Sí, señor. Nunca he querido aferrarme al poder, coma. Solo he puesto al servicio de la sociedad mi trabajo como mandatario. Y le pido a Dios que me ilumine para cumplir su voluntad. La paciencia de los hombres tiene un límite, y la mía ya la sobrepasó. Por eso me reservo el derecho de no explicar ciertas situaciones. Situaciones con las cuales me van a juzgar, de una u otra forma. Punto aparte. Ahora empiezo con Panamá. La separación del Istmo nació de las necesidades de sus habitantes. Sus carencias para tener una vida digna se convirtieron en un polvorín. En 1903, la élite panameña decidió separar al Istmo de Colombia, en respuesta a la negativa del Senado por aprobar el tratado que se había suscrito con Estados Unidos para que este país construyera el canal interoceánico. Si bien Marco Fidel Suárez estaba apartado de la vida política, esa decisión fue responsabilidad del sector del Partido Conservador y de Miguel Antonio Caro, que había promovido su trayectoria en el Estado. El país había quedado dividido en dos. Ahorita seguimos. Sí, señor. Recuerde que Panamá no fue considerado parte integral de Colombia. Era el sitio donde iban a construir el canal. Pero ese sueño naufragó para nuestro país. El sobrecosto y el clima tropical tan salvaje ayudaron al fracaso. En 1914, 11 años después de la separación de Panamá, el gobierno de Colombia suscribió un tratado con Estados Unidos para normalizar unas relaciones deterioradas por el apoyo que brindó Estados Unidos a la élite panameña que indujo la separación. Esa responsabilidad recayó en Marco Fidel Suárez como ministro de Relaciones Exteriores del presidente Carlos R. Restrepo, un cargo que significaba además su regreso a la actividad política. Tengamos en cuenta que el tratado se firmó en un momento bien complejo. Ahora, la indemnización de esos 25 millones de dólares sí sirvió para reparar en algo al país. Pero ese puntico del sincere regret, como habían ofendido a Colombia, ese arrepentimiento sincero, cuando se puso por escrito, el Congreso de ese país lo rechazó. Entonces, eso quedó en el aire muchos años, cosa que utilizaron mis enemigos políticos para atacarme. Estas controversias dividían al régimen conservador, lo cual se vio reflejado en el hecho de que disidentes de ambos partidos postularon en 1918 como su candidato presidencial al poeta Guillermo Valencia. Sin embargo, había una circunstancia que hacía indestronable al régimen, y era el arbitraje que cada elección presidencial desde 1914 hacía el arzobispo Bernardo Herrera Restrepo a la hora de designar él mismo al candidato oficial del conservatismo. Para las elecciones de 1918, este honor recayó
en Marco Fidel Suárez. Sí, Dios lo puso en mi vida para que les hablara al corazón de los creyentes y los iluminara el día de las elecciones. Gané por 200,000 votos. Continuemos. Sí, señor. En aquella época, Nota número 7. La elección y la presidencia de Marco Fidel Suárez demostraban que la hegemonía conservadora no siempre fue un régimen homogéneo y rígido, pues este es un tiempo en el que a la cúpula del Partido Conservador se enfrenta una alianza ocasional entre disidentes del partido, liberales, republicanos y hasta algunos socialistas. También es una disputa generacional, pues a Suárez lo defienden veteranos como Ismael Enrique Arciniegas y Jorge Holguín, enfrentados a jóvenes promesas de la política como Eduardo Santos, Alfonso López Pumarejo y Laureano Gómez. A pesar de la hostilidad con la que se expresó tantas veces esta confrontación, también era una garantía de pluralismo político que terminaba por legitimar al régimen. algunos dicen que pasé de la choza al palacio. Quieren decir que mi elección como presidente fue producto de una casualidad, algo sin mérito. Y entonces mi trabajo en el ministerio y en las relaciones internacionales. No espero que me feliciten por cumplir mi deber, ni aparecer como una víctima, pero tampoco ser tachado como fanático religioso o alguien que se esconde detrás de un análisis gramatical para evadir la realidad. Pero es lamentable que digan que fui elegido por votos fraudulentos o con marrullas de cacique de pueblo. Algunos siguen gritando que fui cómplice para eliminar los votos de la gente de bien. Mis contradictores siempre están buscando cómo ponerme en el escarnio público para desacreditarme. El país que recibió Marco Fidel Suárez en 1918 era próspero y estable. Los excedentes producidos por las exportaciones de café impulsaron la industrialización, permitiendo el nacimiento de una clase obrera y de un empresariado cada vez más influyentes en la vida pública del país. La inversión extranjera permitió el desarrollo de obras de infraestructura en ciudades como Cali, Medellín y Barranquilla. Una prosperidad, eso sí, que no era para todo el país. La Iglesia, por su parte, había pasado de ser simplemente un aliado ideológico del régimen a convertirse en un sustituto del Estado en todas las regiones de Colombia, en sectores tan estratégicos como la educación. Esto permitió que para ese año la mitad de la población adulta ya supiera leer y escribir, 5 veces más que las cifras que había al inicio del siglo. Esto también hizo que la prensa se transformara en una próspera industria editorial, al mismo tiempo que era la tribuna donde iban a enfrentarse simpatizantes y opositores del nuevo gobierno. El día de mi posesión seguían diciendo que me querían derrocar, pero el Dios del cielo me protegió. Así fue como llegué al Capitolio y tomé mi juramento. Empecé a trabajar con muchísimos opositores en todas partes, pero no había recursos para que el país empezara a funcionar. Como si fuera poco, Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial en 1917. Dejó de comprarnos productos y bajaron nuestros ingresos. Los gastos del Estado fueron impagables y se paralizó el comercio. Soñábamos con que las cosas mejoraran, pero no fue así. Yo decidí que la doctrina de Respice Polum era la mejor opción en política exterior. Para ese momento, la estabilidad política de Colombia le permitió dinamizar sus relaciones exteriores y superar ese aislamiento diplomático que había sido tan decisivo durante la separación de Panamá. Ese suceso también había generado un muy fuerte sentimiento antiestadounidense en la opinión pública. Pero la inversión extranjera en sectores estratégicos de ese tránsito de Colombia al capitalismo hacía necesario que estas relaciones tuvieran que normalizarse. Hacía necesario mirar a la estrella polar, el Respice Polum. Panamá.
Yo sé que lo de Panamá todavía duele, pero había que ser prácticos frente al poderío de los Estados Unidos. Y no se trata de seguir la cultura norteamericana por obligación. Se trata de entender el beneficio que hay entre esto y mirar el presente y el futuro de la nación. Extra, extra, alerta, aparece la gripe española, miles de muertos en todo el mundo, lea la noticia, extra, extra. Última hora, los Estados Unidos en grave peligro, alerta, prohíben la libre circulación de ciudadanos, la vida se paraliza por completo, lucha contra la epidemia de gripe en Bogotá. Esa fue la época más amarga de mi vida. Una tragedia para Colombia y una tragedia para mí. ¿Se contagió? No. Pero mi hijo Gabriel, que estaba en Estados Unidos, se contagió y murió. A pesar de que han pasado los años, la tristeza todavía me persigue. ¿Y lo sepultaron en Estados Unidos? No, le pedí a un amigo en Brooklyn que organizara el funeral y me mandara los costos. Lo que no entiendo es que ¿cómo es posible que mis detractores utilizaran eso para hundirme? En 1918, 600 millones de personas se contagiaron de gripa, la tercera parte de la humanidad. 70 millones de ellas, más o menos, murieron. Fue una de las pandemias más devastadoras de la historia. De esos fallecimientos, cerca de 1.600 ocurrieron en Colombia, la mitad de ellos en Bogotá. Estas emergencias fueron las que forzaron a principios del siglo XX a que se emprendieran nuevos hábitos y políticas públicas alrededor de la salud, el aseo y la planeación urbana. A pesar del dolor, había que seguir trabajando. Venga, le muestro. Siempre he querido trabajar desde el territorio, escuchar a la gente y proponerle soluciones. Por ejemplo, en Barranquilla pusimos la primera piedra de la construcción de la aduana. Y en Occidente ampliamos el ferrocarril del Pacífico. Ahora, en Bogotá, pues mejoramos las condiciones del acueducto. Esas ausencias de la capital fueron aprovechadas por quienes conspiraban contra el gobierno. ¿Cómo enfrentó esa situación? Trabajando, porque el país no podía estancarse. En 1919 establecimos la aviación comercial por iniciativa de los empresarios y el Estado debía estar vinculado desde las Fuerzas Armadas. La idea era crear la Fuerza Aérea y la Escuela de Aviación, asesorados por la misión francesa experta. Ahí no teníamos una amenaza real, pero acababa de pasar la Primera Guerra Mundial y allá quedó demostrada la capacidad militar que tiene la aviación en los países. La revolución que significó la aviación para el transporte y las comunicaciones en todo el mundo también tocó a Colombia, en respuesta a las dificultades topográficas que tenía el país. Esa iniciativa del sector privado fue imitada por el Estado luego de la Primera Guerra Mundial, buscando crear una Fuerza Aérea colombiana. La pertinencia de esa decisión se demostró años después, en 1932, en el conflicto con Perú por la soberanía de la región amazónica. Qué bueno que esas ideas sirvieron para proteger la soberanía de la frontera. Y quiero que quede algo bien claro, y es que las decisiones que yo tomé, las tomé porque eran necesarias. Y yo ratifico el tratado Urrutia-Thompson y me hago responsable. El tratado Urrutia-Thompson fue suscrito en 1914 entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. A cambio de reconocer la independencia panameña, Estados Unidos indemnizaría a Colombia. Los años siguientes fueron los de una ofensiva diplomática buscando que el Senado norteamericano aprobara este tratado. Finalmente se logró en el gobierno de Suárez. Pero ese tipo de política... Señor presidente, venga conmigo rápido, por favor.
Lo que pasa es que nos pusieron otra vez en mi contra. El tránsito al capitalismo y la industrialización estaban transformando a la sociedad colombiana durante el gobierno de Marco Fidel Suárez. De hecho, el año 1919 fue el punto de partida del movimiento obrero en Colombia, un año en el que se hizo común para los trabajadores de todo el país la palabra huelga. Una de las más célebres ocurrió en Bogotá, cuando los artesanos de la capital se movilizaron en protesta por la importación de uniformes para el ejército. Esta protesta frente al Palacio Presidencial fue disuelta a bala por el ejército, generando un desprestigio entre la opinión pública que fue aprovechado por los jóvenes opositores liberales, conservadores y socialistas. Reconozco que la oposición es buena para la democracia. Pero no acepto que utilicen verdades a medias. Ya entendí que gobernar no es un premio, sino una responsabilidad muy grande. Y si mis aciertos son más grandes que mis errores, las juzgará la historia. Pero no soporto que me juzguen y me condenen sin permitir que me defienda. Dejo mi cargo como presidente y renuncio por el bien de la patria. Llévelo a la imprenta. Y que lo publiquen cuanto antes. Marco Fidel Suárez no alcanzó a terminar el periodo presidencial para el cual fue elegido. Si bien las mayorías en la Cámara de Representantes no eran partidarias de la acusación al presidente, las relaciones entre el gobierno y el Congreso estaban rotas. El Partido Conservador necesitaba reunificarse, dada la cercanía de las elecciones presidenciales. Y el Congreso estaba tramitando también la aprobación a las modificaciones del Tratado Urrutia-Thompson, a cuya aprobación se había comprometido Suárez ante Estados Unidos, poniendo incluso su cargo si era necesario. El 9 de noviembre de 1921, Suárez notificó al presidente del Senado su retiro del cargo. Mes y medio después, la investigación en su contra fue archivada y las modificaciones al Tratado Urrutia-Thompson finalmente se aprobaron. Hoy se despide Marco Fidel Suárez. Pero nace Luciano Pulgar.
Los libros se convirtieron en mi mejor compañía, sobre todo después del escrito que hice para defenderme de los ataques. Pero no sirvió para nada. Lo manipularon todo. Interpuse una demanda para que se retractaran del atropello, pero no pasó nada, no se hizo justicia. Luciano Pulgar era el único que me podría devolver la honra, y por eso lo creé. ¿Y cómo es Luciano Pulgar? Es un hombre valiente, alguien que escribe todo lo que piensa. A veces escribe gracioso, a veces triste. Aunque siempre siguen diciendo que los sueños de Luciano Pulgar son pesadillas escritas por un resentido. Que va, son literatura pura, escrita con el alma. ¿Y lo escribe en las tardes? No, en las noches, cuando no puedo dormir, llega una idea. Entonces la trabajo, pienso en ella y luego la paso al papel. Es que Luciano es un noctámbulo, un soñador, alguien que me devolvió la vida. Los sueños de Luciano Pulgar es una colección de ensayos escrita por Marco Fidel Suárez luego de su retiro de la presidencia durante 4 años. Luciano Pulgar es su alter ego, desde donde comenta aspectos muy diversos de gramática, historia, literatura y pensamiento político. El Nuevo Tiempo, el único de los grandes diarios de Bogotá que se mantuvo leal a su gobierno, estuvo publicando Los Sueños hasta abril de 1927, 3 semanas antes de la muerte de Suárez. Gracias por sus palabras. Gracias por las suyas. Presidente Marco Fidel Suárez, La soledad del poder. Escena 1.